que estén bien del otro lado. Aquí me voy a detener un rato, a hablar de algo que me parece súper interesante y tiene que ver con una frase de Ludwig Wittgenstein. Yo he hablado aquí en ocasiones anteriores de este personaje, un lingüista muy famoso, de dos libros interesantes, Tratatus Lógico-Filosófico, y el otro también que lo he nombrado muchas veces, que es cuando se denomina segundo Wittgenstein, según porque le dio un giro a su pensamiento, según indican, ¿no? Al menos a mí me parece que es una idea que revela una continuidad más que un giro de 180 grados. Al menos a mí me parece así. Hay otras personas que también lo confirman. Que tiene que ver con ese otro libro que también está por allí. Ya les voy a decir cuál es ese tema de ese libro de Wittgenstein. Ya les voy a decir y los voy a poner por aquí también, porque vale la pena tenerlo en cuenta. Ya les voy a decir por qué y cuál es el tema en cuestión que me preocupa o me ocupa. Ya estoy haciendo un check-in aquí rapidito. Este libro de Wittgenstein, filosofía o algo así. Vamos a ver. Ujú. No debe estar muy lejos de aquí. Estoy en mi colección de los libros. Creo que es este. Ok. Investigaciones filosóficas. Tanta cuestión para decir eso. Y lo voy a dejar por aquí a la final, ¿no? O por aquí, que tengo más espacio. Por aquí, por esta zona de aquí. Bueno, entonces el caso está en que hay dos autores presocráticos, y es aquí donde me voy a detener un poco, ¿no? Que revelan dos puntos de vista completamente distintos, aunque no se contradicen necesariamente, o definitivamente son excluyentes unos y otros, no se pueden conciliar, de eso es que voy a hablar. Se trata de Parménides y el otro autor presocrático también es Heráclito. Y ya les voy a decir que tiene que ver esto con Wittgenstein y las investigaciones filosóficas. El caso está en que la lengua, hay una diferencia entre lenguaje, lengua y habla, pero esas diferencias son, por supuesto, muy afines de todas maneras, ¿no? Diferencias afines no parece tener lógica, pero claro que sí, porque resulta que hay una distinción y esas distinciones tienen una línea que es la frontera de uno y otro, o sea que de todas maneras están interrelacionados. Y hablando de el habla, es única y repetible, es una manifestación que cada individuo hace de la lengua, es muy propia, es una impronta, es como que si se tratara de una huella digital. Y el caso está en que cuando uno habla una lengua, esta lengua habla uno de ella o esta lengua lo trasciende a uno y uno más bien termina porque está codificado y la mente y todos los pensamientos en este código lingüístico muy particular, muy dado por ciertas construcciones sociales que me preceden. Ya voy a explicar esto en términos más sencillos. Quiere decir esto que me antecedieron, estuvieron antes que yo existiera siquiera. Yo lo que tengo que hacer es aprender este lenguaje y de alguna manera mi esencia, y es donde está el punto, no está condicionada por él mismo, o no debería estar en un corsé o delimitada. De todas maneras, reconocemos que el lenguaje tiene confines. Los límites de mi mundo son los límites de mi lengua. Hablando de límites, esta frontera lingüística, lo que yo puedo decir
y lo que no es mejor callar. Y este silencio o esta, como decía Derrida, no existencia, esta nada, es decir, hablando de nada y fuera del texto, en la expresión de Derrida, y esta nada que se parece mucho a aquello que no puedo expresar, que me trasciende, que es del registro lacaniano, pudiéramos ahí definitivamente pensar en lo real, no en el registro imaginario ni el simbólico, que sí tiene que ver con la lengua, con el lenguaje, con el habla, sino más bien el registro o la parte del registro lacaniano en su forma de explicarlo con este modelo de esta tríada es lo real, que es el noúmeno, aquello que no se puede expresar por medio del lenguaje, es el límite. Pero no quiere decir que por inexpresable, por estar dentro de una especie de nada, nada en relación al lenguaje, no quiere decir que no exista. Es muy real. De hecho, es lo más real que hay. Más allá de la realidad de que cada uno tiene una forma de expresar el lenguaje y que cada persona es un mundo, esto es un dicho muy común en muchos lugares y creo que es fácil de entender. Es decir, cada persona es única, irrepetible, invariable y sus propias experiencias, y es verdad que algunas experiencias son compartidas y para poder entendernos el ser humano ha diseñado el lenguaje, pero ya tiene un prerequisito, es decir, que cada persona tiene, o al menos a nivel normotípico, lo normal sería que tenga las condiciones dadas para adquirir una lengua y para transmitirla a nivel personal mediante el habla. Esta lengua que obviamente está en un constructo de lo sociolingüístico, es decir, que más allá de lo psicolingüístico, que es aquella cuestión que obtenemos como input, está obtenida, la arraigamos, la absorbemos desde temprana infancia, desde que somos bebés, es más, desde que estamos en el vientre materno. Allí ya estamos apropiándonos del lenguaje. Y va en este código y pensamos que lo construimos nosotros a nivel sintáctico, gramatical, porque nosotros escogemos las palabras que vamos a decir. Y aunque todo eso tiene mucho de cierto, hay que respetar, y esta es justamente la conclusión que llegó Wittgenstein, porque no se trata de un ser absoluto, ser y el no ser, como decía eh, Parménides, ¿no? Ya les voy a hablar de Heráclito también, y porque estos presocráticos tienen algo que mostrar aquí definitivamente relacionado a esto, porque la cuestión está en que la forma de hablar y todo el constructo lingüístico, este aparataje que nos precede, que es una conjunción, un punto convergente en donde se establecen estos acuerdos, estos contratos sociales, tienen un flujo, no debería, y es el error, convertirse en una especie de rigidez, de conceptualización, de imperativo categórico kantiano, por ejemplo. Es verdad que esta conceptualización se hace para poder entendernos y para poder de alguna manera fosilizar atado a una conceptualización que creemos existe en el mundo o en la realidad y que de alguna manera le nombramos para poder construir un cúmulo, un bagaje lingüístico, una colección de palabras que no están aisladas y que además forman parte del juego del lenguaje, dicho por Wittgenstein. Esta expresión del juego del lenguaje. Pero no quiere decir de que yo no vaya a entender, ni me lo crea demasiado,
que esto es todo cuanto hay. Lo que no hay, lo que no se puede expresar, este silencio, este modo de expresión también que son prolongados silencios o vacíos aparentes, lo que no quiero decir, pero probablemente lo piense, o más allá de eso, si ni siquiera lo pienso y lo tengo codificado, no quiere tampoco decir eso que no exista. Es decir, de que es mejor un silencio ante aquello que no puedo describir, pero eso no quiere decir de que mi límite del lenguaje, que es muy propio, no puedo describirlo, no quiere decir de que no se pueda describir en absoluto o que alguien lo pueda hacer y esta descripción es distinta, no necesariamente idéntica a la mía. Por aquello que hablaba Kane, que yo también he hablado de Kane aquí, de la indeterminación de la traducción. Y cuando la gente, las personas, cualquiera que sin tener una formación de la lengua, lingüística, no es un lingüista necesariamente, y la mayoría de las personas no lo son, aunque hacen uso del lenguaje, y bueno, mucho menos se deberían atrever, sería muy osado empezar a juzgarlo, que debería hablar de esta manera, que no entiendo, dentro de un código o una comunidad lingüística particular, puede que sea una irrupción el entender o tratar de alcanzar la esencia de alguien que habla otros códigos que tienen una forma muy peculiar, que quizás no entre, no esté todavía muy absorbido de su parte, ¿no? En los códigos lingüísticos de esta comunidad que ahora forma parte de su día a día. Es decir, si una persona está hablando español y este español es de otro lugar del mundo, evidentemente van a haber roces y choques y malos entendidos, como decía Wittgenstein también, por aquello del uso. El uso tiene que ver con la pragmática, entonces se le da más importancia, y este es el punto, al uso, y el uso es un flujo, no como Parménides, que hablaba de una esencia, sino más bien como Heráclito, que habla sobre este asunto de que todo fluye, nada permanece en el tiempo necesariamente. Nadie puede pasar por un río, el mismo río, dos veces, porque ni la persona es igual, ni el río será igual. Es decir, de esto se trata. No se trata de una rigidez. De modo que yo debo, con humildad, reconocer este silencio de callar y no hablar. No es en función o pensando en que debes censurarte o autocensurarte, sino más bien en detenerte a tratar al menos un esfuerzo solícito como no ya como emisor, sino como receptor, de tratar, eso sí, debes hacer un esfuerzo consciente, entender, comprender, que todavía es más complejo, ¿no? Pero si no haces un esfuerzo, si yo no hago un esfuerzo siquiera por comprender, y ya tengo el juicio y esta predisposición de si no se parece a lo que yo conozco, no lo entiendo y no lo quiero y lo separo y de alguna manera me estoy no solamente censurando al otro, sino perdiéndome de entender, de comprender. Es decir, estoy de alguna manera limitando mi comprensión en la medida de que no me expongo a esta novedad. Y esta novedad puede que me podrá gustar o no, podré estar siendo empático, me caerá bien o no. De todas maneras existe y lo más maduro del caso
para poder llegar a una comprensión o un entendimiento, un acercamiento, es mantenerme humilde, tener una dosis de humildad. De esto habla, y fue lo que quiso decir Wittgenstein cuando dijo, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y cuando tú callas, estás escuchando, estás comprendiendo. Te toca, en este cambio de rol, me toca ser un emisor, agudizar mi sentido, cualquiera que sea vista, oído, percepción, y tratar de entender. De modo que es algo que yo saco como mucho eh, en cuanto a el asunto de que se evitarían muchos problemas, es verdad. Por ejemplo, en mi caso, para ponerles un ejemplo vívido, yo tengo una forma muy peculiar de hablar, que no se parece a ninguna de las que las personas pueden ver por allí normalmente. Es español, por supuesto, pero yo tengo un contenido, tengo un historial, tengo un bagaje, y cuando hablo de tengo, no lo estoy diciendo como que si fuera un ególatra o tratando de presumir nada, porque cada persona también puede decir lo mismo en el universo. Hay un universo vocabular en cada persona. Y es verdad que tenemos muchas cosas en común en este convenio de el contrato social, pero eso no quiere decir de que esto sea todo lo que existe. Definitivamente eso es muy minimalista, es más complejo que eso. Mi historia, mis vivencias, y si alguien se acerca, ¿verdad? Lo que debería ser más sano en función de la comprensión de la otredad, irreductible, inconmensurable, es primero que entiendas eso, que el otro, hablo de la otredad, cualquier otra persona, y su cosmovisión y su manera es única, irrepetible, y sobre todo el habla. Y más allá del habla, ¿no? Porque el habla es una manifestación de la lengua, pero más allá de la lengua trasciende, y no es una cuestión de que haya una esencia que yo pueda capturar solamente con el lenguaje. Hay mucho más allá de eso, la prosodia, más allá de la paralingüística incluso, que es el lenguaje no verbal, que yo puedo también captar, que está en código de gestos, eh, el volumen, el tono, eh, el hecho de que las personas tengan movimientos corporales que acompañen a su lenguaje o no. Quizás está callado, no se ha expresado verbalmente, pero ya yo puedo percibir, si soy observador y no estoy ensimismado, viéndome al ombligo de lo que debería ocurrir, haciendo uso de la prescripción más allá de la descripción. La prescripción es que ya yo tengo de antemano siempre una respuesta para todo, y me condiciona eso porque yo tengo mis sesgos, mis propios sesgos cognitivos, y quizás uno de ellos que sea más, digamos, que intervenga más acá, sería el sesgo de confirmación. Yo quiero que escuchar, estar en sintonía, me siento más cómodo, y yo también, pues es una cuestión normal de que yo me sienta más cómodo con aquello que conozco y con aquello que me confirma lo que conozco. Pero el hecho de que sea ese el caso no quiere decir de que no haya cosas desconocidas, un mundo desconocido, y eso incluye a otra persona. Cada cabeza es un mundo, cada persona es distinta, y obviamente el lenguaje, su forma de expresar, y más allá del lenguaje, una vez más lo voy a repetir, qué piensa, más allá de lo que se pueda pensar en código del lenguaje, es mucho, mucho más complejo, y fluye al sentido de Heráclito, porque no es rígido, no hay una esencia que capture esta palabra
esta forma es una representación, digamos, no correspondiente, como que si se tratara de un espejo, significado significante, está atado el significante al significado, sino más bien es una representación construida, un constructo social, no es más. Cualquier palabra y cualquier gramática que le acompañe necesariamente es una norma que fue acordada y que no necesariamente, en el mejor de los casos, eh, terminaría siendo una carga semántica acordada según esta palabra que es arbitraria, ¿sí? Pero que no se nos vaya a ocurrir de que es fija. Y ese es el error. El error es que este convenio no representa la verdad. Este convenio es la verdad, es un medio, pero no necesariamente está atado a la verdad. Y eso quiere decir de que fluye, puede cambiar y puede entenderse no en una función fija, sino en relación a otra cosa, es decir, obedece al contexto y que yo debo estar muy pendiente y eso es lo que me va de alguna manera a definir las ideas más que las palabras. Yo tengo que pensar en qué y cómo piensa esta persona. De alguna manera, ¿no? Porque no exactamente así, pero lo limitaría mucho más si vamos a decirlo así, me limito al lenguaje, o sea, me conformo con lo que puedo escuchar. Y aquí estoy pensando, mientras hablo de esto, en, en Richard Rorty, cuando habla de la solidaridad. La solidaridad va de ampliar el acuerdo. Y en Donald Davidson, que habla sobre la cuestión de, se me olvidó, pero claro, el principio de caridad, el principio de caridad. El principio de caridad dice, y esto tiene que ver con el hecho, también lo mencionaba Kane, de tener cuidado con los dogmas del empirismo. Okay, yo veo esta experiencia, observo y me voy con eso y eso es. Eso sería obviar una cantidad de cosas que van más allá del lenguaje, más allá de la paralingüística también, y que son elementos que forman parte de eventos mentales, así lo llamaba Davidson. Y que es muy interesante porque el hecho de que no entiendas esto no quiere decir de que no exista. Quizás una comprensión de esto, más allá de que te creas que el mundo tiene que ver nada más con tus representaciones, cultura, lengua, que es muy limitada, y si no lees y si no te informas, seguramente va a ser más limitada todavía, porque eh, lo que no puede expresarse mediante el lenguaje también va en relación a los límites, límites que estarían mucho más acotados, es decir, más limitado todavía, que te atrevas a hablar de algo que no sabes, que no has leído, que ni siquiera has reflexionado suficientemente, por no decir que absolutamente nada sabes del tema. Y no pasa nada, pero por lo menos no juzgues lo que no conoces, como aquello de la valla de Chatterton. No tumbes una pared o no trates de darle combo a esa pared si no sabes qué hay del otro lado, porque esto es peligrosísimo. Yo tengo un vídeo que habla de eso. Se lo voy a dejar por aquí también. La valla de Chatterton. Lo que no sabes, lo que no has investigado suficiente, no lo derrumbes. Ni siquiera hables de eso. Mejor quedarse callado. Quizás investigar
Mientras estoy callado estoy reflexionando, no estoy censurado, ni siquiera autocensura, de eso no se trata. Ya lo dije, ¿no? Se trata más bien de humildad. Es algo que no conozco en absoluto o no lo conozco suficiente, me quedo callado. Aquí no puedo decir nada, no voy a ir con una verborrea o labrarme una especie de concepción sobre un vacío absoluto, ¿sí? Porque de todas maneras el lenguaje no es un puente eh, que está bien constituido con una base del otro lado y una de este otro y que está muy firme y rígido y puede soportar cualquier carga. No, el lenguaje más bien son especies de hilos que van cruzando de un lugar a otro y que son provisionales en la medida de que deben hacerse, por supuesto, permanentemente. eh, Estos hilos van a unir de alguna manera, pero no son demasiado fuertes, rígidos, no son una esencia fija, sino más bien es algo que en vez de inmutable, ¿sí? Es mutable, puede cambiar. Y yo debería tener la flexibilidad, y claro que la tengo biológicamente, porque el cerebro está constituido y su anatomía es plástica, neuroplasticidad. Pero yo debo hacerlo consciente y en esa medida dejar que surja. De todas maneras, esto existe, así yo me mantenga rígido, es movible. Entonces sería una ilusión si yo sigo pensando en que es rígido. Esta ilusión compartida que va en código lingüístico tiene una razón de ser y en la medida que yo comprenda esto, es decir, que no lo entienda como rígido, sino como un acuerdo, entonces yo lo hago consciente, no está en un nivel inconsciente de que yo no sé nada de esto y estoy en la ignorancia total, sino ya yo lo hago consciente y empiezo a entender, de alguna manera a comprender la otredad. Como decía, me estoy acordando de Baruch Spinoza, que él mencionó de que comprender lo hace a uno libre de cierta manera. No tanto el hecho de que entiendas todo, todo, porque es bien difícil además. Pero si usted entiende sus limitaciones y sabe que hay cosas que no sabe en absoluto o suficientemente, seguramente no vas a estar juzgando demasiado y vas a tratar de entender. Y no es una cuestión de falsa modestia, es una realidad contundente. Creas en ello o no, crea yo en eso o no. No depende de si yo lo valido, porque el lenguaje es un flujo, como Heráclito, y no una esencia fija, inmutable, en el sentido de Parménides, sino como Wittgenstein, el lenguaje, en todo caso lo más importante del lenguaje es el uso, y ese uso puede ser o no compartido. Pero eso no quiere decir de que sea algo bueno y esto sea malo. Ese tipo de juicio en relación al lenguaje y todavía más a la manera peculiar, única y repetible de hablar, lo que está indicando es que hay una ignorancia muy profunda, que es un velo que no te deja entender. Y probablemente es porque no quieras, más que porque no puedas. Y sobre todo, hay muchas cosas que no podemos, pero quizás es porque no quieras también. Eh, y ese no poder, teniéndolo bien consciente, nos va a tener en una situación respetuosa, más que tolerancia, como
Popper, yo me decanto y creo más en el respeto, al estilo de Adela Cortina. Adela Cortina hablaba de un respeto consciente, ¿sí? Ella lo ponía en términos de, vamos a hablar, vamos a ver si lo consigo aquí. Ya con esto voy terminando. Esta cuestión ética de la cortina, respeto activo creo que era la cosa, respeto activo, respeto, sí, respeto activo. Para de la cortina el respeto activo es la virtud suprema de la dignidad que asume la tolerancia, pero va más allá de eso. Se compromete a intentar no dañar, no romper el vínculo con las personas que tienen dignidad, y no se trata de un premio, más bien es una forma de relacionarse con los demás que va más allá de la mera tolerancia y la indiferencia. Implica reconocer la dignidad de otro una vez más, ¿no? Comprender sus circunstancias y trabajar activamente con eso para su realización, siempre que no atente contra la moral. De eso se trata, de eso se trata. Respeto activo. Y ya más adelante vamos a hablar de eso, pero lo voy a dejar hasta aquí. Chao, chao. Nos vemos.